Esto es Memoria Lectora, biografía lectora del profesor Juan Alberto Conde, escrito y narrado por Angie Leiva y Angélica Balbuena, con fragmentos tomados de una entrevista realizada con Juan Alberto Conde. Bienvenidos a este viaje literario. Prólogo. Un libro abierto es una puerta a lo desconocido. Cada página susurra recuerdos, cada palabra revive ecos de otras épocas. Leer es un viaje que comienza en la infancia, cuando la voz de alguien querido nos narra las primeras historias, cuando los ojos se iluminan ante las ilustraciones de un cuento y el tacto de las páginas se vuelve tan cercano como el roce del viento en la piel. La lectura y los libros no son únicamente herramientas de conocimiento, son una forma de habitar el mundo, de comprenderlo, de transformarlo. Los libros no se leen, se viven, se convierten en testigos silenciosos de nuestra historia, en cómplices de nuestros pensamientos, en puertas hacia territorios que no sabíamos que existían. En este audiolibro nos adentramos en la biografía lectora de Juan Alberto Conde, un hombre cuya vida ha sido un viaje constante entre la oralidad, la lectura y la escritura. Su historia está marcada por la literatura, no solo como objeto de estudio, sino como compañera de vida. Profesor, comunicador, literato, filósofo y semiólogo. Su relación con la palabra ha sido un sendero de descubrimientos y encuentros. En sus clases, los libros no son simples herramientas académicas, son puertas abiertas al pensamiento, a la interpretación, a la imaginación colectiva. Y en este relato no es solo una cronología de lecturas, es una travesía emocional, un mapa de pasajes, de resonancias que nos permiten comprender cómo la lectura puede moldear una vida y abrir caminos inesperados. Desde los relatos narrados por su abuelo, aquel primer contador de historias que convirtió lo cotidiano en magia, hasta los textos que han alimentado su pensamiento crítico. Cada lectura deja una huella profunda. No se trata solo de los libros que uno escoge, sino de cómo ellos nos eligen también, de cómo aparecen en los momentos precisos y dejan marcas que se vuelven parte de quienes somos. Este audiolibro es una invitación a redescubrir el placer de leer, a valorar la tradición oral como un legado que se transmite de generación en generación y a reflexionar sobre el lugar que los libros ocupan en la construcción de nuestras identidades. A través de la voz de Juan Alberto Conde, nos sumergimos en recuerdos, lecturas, olores y texturas. En cada palabra escuchamos la pasión que despertaron los libros en su vida, los caminos que lo guiaron hasta convertirse en el ser humano y el maestro que es hoy. Este audiolibro no es solo un testimonio, es un homenaje al poder de la lectura, la escritura y la oralidad. Y como toda buena historia, también es un punto de partida, un espacio para seguir explorando, conversando y compartiendo el amor por los libros, a través del blog interactivo que lo acompaña. Bienvenidos a este viaje por la memoria, la lectura y la pasión por contar historias. Que cada palabra resuene en ustedes y los inspire a seguir descubriendo el infinito universo de los libros a través de la experiencia de este lector excepcional. Capítulo 1. Las primeras narraciones, una infancia que se abre al mundo. Los relatos llegan a nosotros mucho antes de aprender a leer. Llegan envueltos en la voz cálida de quienes nos aman. Y es allí donde comienza a forjarse nuestra infancia lectora, nuestra biografía lectora. Para Juan Alberto Conde, su historia lectora no comenzó en los libros, sino en las noches familiares, cuando sus padres se turnaban para contarle cuentos a él y a sus hermanos, justo antes de ir a dormir. Sin embargo, fue su abuelo quien encendió la chispa, un narrador nato, maestro de escuela y alma sensible a la poesía, a la palabra viva, a los animales y a la naturaleza. Pero mi recuerdo de escuchar historias más vivo, que es por el que quisiera trabajar la historia aquí, es de mi abuelo. Porque mi abuelo era profesor, fue normalista, ¿no? Igual que mi abuelito, los abuelos fueron educadores, formados en las normales de educación, ¿no? Es decir, se formaban tradicionalmente las personas para ser profesores. Y mi abuelo era una persona muy sensible a las historias, a la poesía,
pero también a la naturaleza, ¿no? Era una persona como que tenía como una sensibilidad muy especial con las palabras también, ¿no? Le gustaba mucho recitar, bueno, en fin. Y él era una persona que siempre desde niños nos contaba historias, ¿no? El abuelo no solo contaba historias, las tejía con la voz, con las manos, con los silencios entre frase y frase. Para Juan Alberto Conde y sus hermanos, esas noches eran más que un momento antes de dormir. Eran puertas que se abrían a otros mundos, a enseñanzas sutiles escondidas entre animales que hablaban y moralejas que perduraban con el paso de los años. No solamente las narraba, sino que las actuaba. Entonces él cambiaba de voz cuando hacía un animal o el otro, ¿no? Imitaba a los animales de manera muy interesante. La que tal vez más recuerdo es eh, una que es del zorro y el cuervo. Recuerdo que mi abuelo imitaba como la pésima voz del cuervo mientras cantaba cuando el zorro ya me había robado el queso prácticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de fábulas era lo que se contaba mi abuelo, ¿no? Y hacía voces, cambiaba el tono, bueno, era un muy buen narrador oral. Y él pues, nos llenó de historias, sobre todo de animales, ¿no? Entre las fábulas de Aesop, las invenciones propias, el abuelo construyó un puente entre la tradición oral y la imaginación de sus nietos. En cada fábula había una enseñanza, en cada pausa un espacio para la escucha atenta. Así se siente la pasión por la palabra, así nace un lector que con los años también se convertiría en narrador. A medida que crecía, el abuelo empezó a narrar leyendas colombianas, esas que rozan el terror y habitan los bosques. Juan recuerda especialmente una mujer espectral se mete en la tienda de un viajero solitario por la noche. Porque era la historia de un señor que era como un agente viajero, como que iba de pueblo en pueblo, y una noche iba de un pueblo a otro, lo cogió la noche en el camino y le tocó poner una tienda y acostarse a dormir en medio del camino. Y alguien le había pedido que tuviera cuidado por las noches en ese camino, que a veces también, ¿no? Fantasmas, presencias, y bueno, y sobre todo que tuviera cuidado por una mujer, ¿no? Porque había una mujer como que era una especie de espanto, que si se le parecía no le prestara atención, que no hiciera nada, que se quedara quieto, ¿no? Y efectivamente, pues el señor se acuesta ahí en su tienda y de pronto siente que alguien se le mete a la tienda y él siente, pues, siente una voz de mujer, y siente como que esta mujer se le acuesta al lado y empieza a acariciarlo, pero él no hace absolutamente nada, él se queda completamente quieto. Sin embargo, siente como que la mano es muy pesada y muy huesuda, y eso pues lo ratifica que es el espanto. Y, y digamos que la persona logra triunfar en quedarse quieto y no reaccionar y no dejarse llevar, ¿no? Por la tentación. Y gracias a eso sobrevive en la noche, ¿no? Pero la manera que nos contaban a vos de cómo esta mujer se le pegaba al cuerpo y él empezaba a sentir esas manos pues acariciándolo, ¿no? Nosotros llenaba de terror y siempre pensábamos, no, quién sabe qué van a hacer, no hacer nada que se quede quieto, pero finalmente él lograba aguantarse hasta que salía el sol y cuando ya, pues ya no había nadie y lograba seguir su camino, ¿no? Entonces, esa fue una historia que yo que me aterró mucho cuando mi abuelo nos la contó. Y bueno, muchas otras leyendas colombianas alternadas o bueno, sobre usted también les ponía mucho de su parte, ¿no? Su propia versión, siempre las leyendas pues así ni de toca, de hecho yo ahorita que la conté seguramente ya le cambié cosas y me inventé cosas, pero bueno, así funcionan las leyendas. Así fue como su abuelo se convirtió en un narrador memorable, en el primer tejedor de historias de su vida. De su mano, Juan emprendió un viaje silencioso pero profundo hacia ese universo encantado de los relatos. Historias que no solo se cuentan, sino que se viven en la voz del otro. Relatos que se transforman con el tiempo, que se nutren de la recitación, la emoción y la memoria colectiva. Aprender a leer no fue una tarea, fue un deseo natural. Juan recuerda con claridad esa emoción temprana de intentar descifrar el mundo. Las letras, aún misteriosas, parecían esconder secretos que él ansiaba conocer. Fue en el colegio donde por fin aprendió a leer, pero su viaje había comenzado mucho antes. En su casa, los libros ya lo esperaban, libros infantiles, llenos de imágenes, colores, texturas, especialmente los libros animados, conocidos hoy como pop-up. Eran auténticos portales. Uno de ellos se quedó grabado en su memoria, un ejemplar de Star Trek, regalo de sus padres,
donde una pestaña permitía que una nave espacial se elevara, como si atravesara el universo mismo. Y yo me acuerdo que a mí de niño me regalaron uno que era de Star Trek, ¿no? De la serie de televisión Star Trek, entonces uno movía la pestañita y la nave se movía. Pero yo en esa época todavía no sabía leer, ¿no? Sin embargo, a mí, mis papás me lo leían y yo me lo aprendí de memoria, ¿no? O sea, yo me lo sabía de memoria, yo sabía en cada página que decía, aunque sin saber leer, eran textos cortos, eran proyectos de imágenes. Y yo me lo sabía de memoria, entonces yo cogía el libro de la vida y lo leía, entre comillas, lo que sea, repetir lo que no sabía de memoria, no por lo que estaban ahí en los caracteres del libro, sino que yo sabía qué información estaba en cada página. Esas imágenes tan vibrantes y llenas de vida no solo le regalaron horas de imaginación, también fueron las semillas de un proceso que florecería en algo mucho más grande. La lectura se convirtió en una presencia constante en su vida, acompañándolo a lo largo de los años, facilitando el camino de su aprendizaje en el colegio. Después yo entré al colegio, me acuerdo que sí, pero fue muy rápido que aprendí a leer, ¿no? Estaba como ya mi cerebro preparado para eso. Y porque yo siempre tenía muchas ansias de aprender a leer, o sea, yo quería leer, aprender lo antes posible, ¿no? Pero pues fue como en el proceso escolar, ¿no? Mis papás pues como que confiaron ahí en la educación escolar y efectivamente yo aprendí muy rápido a leer. Me acuerdo que pues yo me la pasaba leyendo todos los letreros que había por ahí en la calle, ¿no? Otra anécdota, bueno, les contaré esta anécdota que yo estaba, no me sabía todo el alfabeto, apenas me sabía como la mitad, y entonces íbamos pasando por una bomba, y entonces yo empecé a leer Temporaco, ¿no? Así que Temporaco está diciendo que es chino, ¿no? Y entonces ya me estaba diciendo que tenía un exacto, pero entonces no me sabía la X, pero sí sabía que la X era el signo por, ¿no? Entonces yo decía Temporaco, y ellos les daba mucho la conexión pues, entre la X y el signo de multiplicación. Pero no era el único. Había otro que guardaba con igual cariño, aunque el tiempo lo haya borrado de su estantería, un libro animado también del estilo pop-up del cuento de Hansel y Gretel. Juan lo recuerda como un acordeón que al abrirse desplegaba un bosque entero. Lo abrió tantas veces que el cartón comenzó a ceder, las lengüetas se rompieron, pero la magia permaneció intacta. Yo me acuerdo sobre todo que a mí me encantaba que el libro se abría como un acordeón, cuando pegaba las tapas, que creaba como todo un diorama del bosque, ¿no? Era un libro, era muy bonito, y ese libro lo abría, lo cerraba, le gasté todas las pestañas de tanto moverlas, ¿no? El libro se fue maltratando incluso al tanto antes que yo, que son libros también como juguetes, ¿no? Pero a mí también me gustaba seguir la historia, ¿no? Entonces era un libro que yo manipulé muchísimo a mis hermanos también, ¿no? Pero que desafortunadamente ese sí se perdió desde nuestra infancia. La familia de Juan Alberto jugó un papel crucial en su desarrollo literario. Su padre, consciente del poder transformador de la lectura, le regaló antologías de ciencia ficción. Fueron esos pequeños libros los que, aunque al principio se leían con timidez, empezaron a despertar algo profundo. La semilla había sido sembrada. Y aunque aún faltaban años para que floreciera plenamente, ese primer contacto marcó un antes y un después. Uno de sus libros que marcaría su infancia es una antología de cómics de Superman, encuadernado en tapa dura, era un volumen grueso lleno de aventuras y villanos. Lo leyó tantas veces que las hojas se soltaron, pero Juan las ordenaba de memoria. Cada página era una escena tatuada en su imaginación. Hasta esa época era un libro bien gordito. Y a mí ese libro me encantaba, yo lo leía, estaba completamente descuadernado, las hojas sueltas, pero se caían las hojas y yo sabía ordenarlas en su orden, ¿no? Incluso sin mirar la numeración, ni me lo sabía de memoria, ¿no? Yo sabía. Este recorrido nos deja claro que la lectura no es solo un medio para entrar a los libros, es una manera de habitar el mundo. Leer significa empezar a nombrar lo que antes es un misterio, significa crecer. Este capítulo nos dio una infancia donde la oralidad y la curiosidad eran los motores de la lectura, donde la voz del abuelo era la primera biblioteca y las páginas animadas de un libro eran portales a otros mundos. Los libros no eran solo historias, eran objetos mágicos. Se abrían como acordeones, desplegaban bosques de papel, contenían naves que se movían al tirar de una pestaña. El material se desgastaba de tanto uso, las pestañas se rompían de tanto abrirlas y cerrarlas. La lectura no pasaba solo por los ojos, sino por las manos, por el juego,
por la memoria. En esa infancia, leer aún no era una obligación, sino un deseo, donde el lenguaje se entrelazaba con la emoción y cada palabra, incluso mal pronunciada, abría una puerta a un mundo desconocido. Para ahondar aún más en esta biografía lectora, te invitamos a explorar el blog interactivo que acompaña este audiolibro. Allí encontrarás imágenes, fragmentos inéditos y referencias de libros y recuerdos que no alcanzaron a entrar en esta narración, pero que siguen siendo parte del universo lector de Juan Alberto Conte. En el siguiente capítulo, viajarás con Juan Alberto a través de otra parte de su vida, una que está marcada por la ciencia ficción, las lecturas obligatorias y las preguntas que solo los libros pueden responder. Capítulo 2. Los libros como refugio, una adolescencia que se descubre en la lectura. Aunque las primeras semillas de la lectura se plantaron en su infancia, fue en su adolescencia cuando Juan Alberto experimentó su verdadero despertar literario. La adolescencia se convirtió en el momento de descubrimiento, cuando los libros se convirtieron en su refugio, su espacio seguro en el que podía explorar, soñar y aprender. Fue también en esa etapa cuando un cambio abrupto del colegio de sus abuelos a un colegio de Bogotá le jugó una mala pasada. El nuevo entorno, las materias distintas, el ritmo acelerado, todo aquello desajustó su vida académica y lo llevó a perder varias asignaturas. Su madre, firme pero con una visión estratégica, impuso una regla inesperada: leer un libro por día durante todas las vacaciones. Era su forma de ponerlo en marcha y de convertir ese bache en una oportunidad. Lo que podría haber sido un castigo se transformó en algo más profundo. Día tras día, libro tras libro, Juan Alberto encontró en la lectura no solo una obligación, sino una forma de ordenar al mundo, de imaginar salidas, de ensanchar sus propias preguntas. Aquella rutina forzada se volvió una especie de entrenamiento vital, un pulso diario con la palabra escrita que afiló su sensibilidad y consolidó su identidad lectora. Y bueno, hay una teoría enfocada con la lectura, tal vez este castigo fue lo mejor que me pasó, porque de en adelante pues me volví como muy buen lector y ya lector más consciente, digamos, ¿no? Entonces pues el castigo sirvió sobre todo para hacerme un gran lector. Durante su adolescencia, la lectura se transformó en un verdadero campo de descubrimiento para Juan Alberto. Gracias a sus padres, los libros hacían parte de su cotidianidad. Sin embargo, fue el intercambio de lecturas con sus compañeros de colegio lo que detonó un entusiasmo profundo por mundos insospechados, especialmente por aquellos que venían de otros mundos. En su primer colegio, La Salle, su fascinación por la ufología marcó una etapa intensa y formativa. Obras como Yo visité Ganímedes de Yossi Ibrahim, autor que más tarde descubriría bajo un seudónimo latinoamericano, los llevarían a imaginar realidades donde civilizaciones superiores habitaban planetas distantes. A los 12 años soñaba literalmente con ser abducido, y en ese impulso de escapar de la realidad se fortaleció su vínculo con la lectura, como un pasaje hacia otros mundos. Es así como intercambios con compañeros y una colección de libros de realismo fantástico publicados por Planeta alimentaron ese gusto por lo esotérico, lo extraño y lo alternativo. Juan recordaría con cierta desazón cómo en su adolescencia comenzó a mostrar cierto desinterés por un clásico de la ciencia ficción. No entendía por qué la gente hablaba también de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Por ejemplo, yo me negué a leer Crónicas Marcianas de Ray Bradbury porque recuerdo algún cuento que me pareció como muy, un discurso muy inocente, muy cándido. Entonces yo me negué a leer. Todos mis amigos se les entusiasmado las Crónicas Marcianas, y eso es un librazo, y yo no, eso es muy, ¿no? Como muy idealista, muy sonso, no sé qué. Y entonces yo quería leer lo que estaba de moda en esa época. Hasta el día de hoy todavía mucha gente lo descubre tardíamente, pero en esa época estaba de moda el cyberpunk, ¿no? Y era, bueno, yo también tuve la oportunidad de descubrirlo un poquito antes de que se hiciera de moda, y yo solo quería leer cyberpunk o los antecedentes más cercanos al tema. Entonces me enganché con Philip K. Dick, me enganché con James Ballard, ¿no? Porque tenía algunos de esos también para mostrarles, ¿no? De dónde. Ahora, dicho sea de paso, después ya unos años, pues cuando dejé un poco esa rebeldía un poco tonta
leí las crónicas marcianas y me pareció un libro absolutamente maravilloso, ¿no? O sea, es uno de los mejores libros de ciencia ficción que existen, pero yo en esa época todo lo que fuera gratuito, estaba lo único que medio que leí era fue Fahrenheit, porque era una distopía, en fin, pero Fahrenheit 451, y después ya le encontré el gusto a todo el libro, es un autor que me gusta mucho. Con el tiempo, aquella rebeldía juvenil comenzó a diluirse, dejando espacio para los redescubrimientos que marcarían su camino como lector. Había sido una especie de descubrimiento tardío, una verdad literaria que había estado allí todo el tiempo, pero que él no estaba preparado para entender en su adolescencia. Fue este tipo de redescubrimiento lo que definió su camino como lector, la capacidad de aprender a ver más allá de sus primeras impresiones, de abrir su mente a lo que antes rechazaba. Luego, al pasar al Colegio San Bartolomé, su universo lector cambió. Fue allí donde se topó con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un libro que no solo lo impactó profundamente, sino que lo conectó de inmediato con su primer gran amigo en ese nuevo entorno. Juntos compartieron lecturas como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y exploraron otras narrativas como las de Tolkien. La literatura latinoamericana y la fantasía épica coexistían sin conflicto. Ambas le hablaban de mundos posibles. Es así como el mundo literario de Juan Alberto no se limitó. Ahí yo también empecé a intercambiar libros con mis nuevos amigos, ¿no? Sobre todo me acuerdo haber compartido, y ahí en octavo porque yo leí 100 años de soledad, y coincidencialmente el primer amigo que tuve en ese nuevo colegio, nos hicimos amigos porque ambos habíamos acabado de leer 100 años de soledad y nos habíamos corrido, ¿no? El shampoo de los dos, ambos éramos fans. Después ahí nos fuimos intercambiando. También me acuerdo que yo cuando me pegó a los 14, 15 años esa fiebre de 100 años de soledad, el siguiente libro que leí, pues me lo pasó mi mamá, fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y en esa época para mí era igual o hasta mejor que 100 años de soledad, ¿no? O sea, me ponía mi correo en la cabeza y ese yo se lo conté a mi amigo. Y ahí empezamos como a intercambiar libros. Después ya empezamos a leer a Tolkien y me empecé a pasar cosas de Tolkien. De hecho, una hobby muy bonita que me habían regalado. Pero entonces ya empecé a cruzar libros con gente del colegio, ¿no? Y ahí también hubo un intercambio muy interesante. Los libros de Tolkien, especialmente El Señor de los Anillos y El Hobbit, le ofrecieron un refugio literario al que se entregó por completo. El universo detallado y profundo que creó el autor le proporcionó una forma de experimentar la lectura. No solo eran historias de fantasía, eran relatos de lucha, heroísmo y sacrificio, con un mensaje más grande sobre el bien y el mal, sobre lo que significa el ser humano. A través de la lectura, Juan Alberto no solo tejía amistades, sino que comenzaba a entrever un camino. Como él mismo relata, en esos años escribió su primer cuento, empezó a leer poesía y a compartir sus escritos. La literatura no era solo un refugio o una pasión, sino una vocación que empezaba a anunciarse. Sí, claro. Digamos, ya por ahí en noveno, décimo, yo ya casi que tenía claro que yo quería dedicarme a la literatura o escribir literatura, porque yo ya estaba muy interesado con la literatura, también entonces a leer un poco de poesía, ¿no? Y bueno, he empezado como por ahí a escribir poemas, ¿no? Como uno de los que escribir poemas, claro. Por ahí también había escrito un cuento. Yo por ahí también desde los 14 años escribí mi primer cuento, y recuerdo que a mí me produjo mucho placer el cuento de haber escrito un cuento y haberlo terminado, de que la gente me gustara, ¿no? Eso es un amigo, hace un tiempo. Pues sí, yo ya como que estaba muy encarretado con la literatura, ¿no? Y había empezado a leer otras cosas, por ahí había empezado a leer libros de Dostoyevsky. Así, en la adolescencia, los libros se convirtieron en invitaciones abiertas a mundos que lo transformaban. Pero no fue un viaje de soledad. Compartir lecturas con amigos, intercambiar libros, hablar durante horas sobre lo leído, fue tan importante como leer. En medio de ese torbellino de autores, géneros y obsesiones, algo se fue afirmando con fuerza: el deseo de dedicarse a la literatura. Recuerda, querido oyente, que para ahondar aún más en esta biografía lectora, te invitamos a explorar el blog interactivo que acompaña este audiolibro. Allí encontrarás imágenes, fragmentos inéditos y referencias de libros que no alcanzaron a entrar en esta narración.
pero que siguen siendo parte importante del universo lector de Juan Alberto. Ahora, en el próximo capítulo, lo acompañaremos en ese tránsito, la entrada a la universidad, en sus estudios formales y la consolidación de una vocación que ya venía escribiéndose en cada página leída y escrita. Capítulo 3. Una vocación que se afirma: la universidad, la literatura y la comunicación. Aunque la lectura y la escritura habían sido compañeras constantes en la vida de Juan Alberto, fue en la Universidad Nacional y posteriormente en la Universidad Javeriana donde su viaje académico tomó un giro trascendental. Todo comenzó en la Universidad Nacional, donde inició un pregrado en literatura. A pesar de la pasión por la literatura, se enfrentó a un entorno y condiciones que lo sobrepasaron. A pesar de ser un estudiante dedicado, la disciplina rigurosa de la carrera y el hecho de empezar a trabajar le resultaron difíciles de conciliar. Además, la interacción con algunos compañeros que lo superaban en edad, más experimentados y con otras perspectivas, le hicieron cuestionarse si ese realmente era el camino adecuado para él. Las primeras dudas se sembraron en los primeros meses de universidad, cuando su espíritu explorador e intelectual chocaba contra la realidad de un mundo adulto que a veces se sentía abrumador. Y yo finalmente pues la mencioné la literatura y pues me iba una a estudiar literatura nacional, ¿no? Pues ya ahí como que ya me solté. Yo hice como un semestre y medio de literatura nacional y me retiré. Porque, bueno, tuve ahí como una pequeña crisis personal, que se me metí a trabajar al tiempo y que no pude con otras cosas, ¿no? En fin. Y también como que me tocó una generación, tal vez un grupo en el que yo era muy joven y mis compañeros ya eran gente de 25 años para arriba, casi todos, bueno, o muchos de ellos, ¿no? Entonces era gente adulta para que para mí era, no, yo como que no me gustaba en ese grupo, tal vez eso también hizo que. Entonces yo me terminé retirando de literatura nacional. A pesar de esa primera experiencia, Juan Alberto no renunció a su pasión. Fue entonces cuando, con el apoyo de su familia y su deseo de encontrar un camino más acorde con sus intereses, se trasladó a la Universidad Javeriana. Allí decidió estudiar una doble titulación en comunicación social y literatura. Y fue en ese entorno donde comenzó a descubrir su verdadera vocación. En la Javeriana, las disciplinas parecían unirse de manera inesperada. Juan Alberto comenzó a ver cómo la literatura y la filosofía, dos mundos que hasta ese momento habían estado separados, se fundían para darle nuevas herramientas de reflexión. La ciencia ficción, que de alguna manera se convirtió en su refugio intelectual, le permitió explorar mundos alternativos mientras reflexionaba sobre el presente. En ese ambiente encontró no solo un lugar académico, sino también un espacio donde la curiosidad podía florecer sin restricciones. Después volví a estudiar en la Javeriana, pero bueno, cuando me retiré de literatura, pues me volví a estudiar comunicación, ¿no? Estudiar comunicación y bueno, voy a volver a retomar la literatura con el nuevo programa que la Javeriana tenía otra opción. Pero entonces, en todo caso, incluso estudiando comunicación, ese solo menos de un año que estudié en la nacional a mí me sirvió muchísimo, o sea, valía para valorar la formación, no sé si todavía, pero por lo menos en la formación de literatura era muy buena en la nacional. Lo que pasa es que sí era mucho más teórica que lo que es cualquier otro programa de literatura. Desde su primer día en la Javeriana, Juan Alberto comenzó a sentir una conexión más profunda entre la literatura y la filosofía. Se dio cuenta de que había mucho por descubrir y la ciencia ficción, que de alguna manera se convirtió en su refugio intelectual, le permitió descubrir mundos alternativos mientras reflexionaba sobre el presente. Y después, pues ahí, ya mi formación en el resto en Javeriana, pues aquí explorando más también esa inquietud un poco filosófica, teórica, ¿no? Pero siempre también como hay mucha conexión con la literatura que leía yo y que me gustaba, ¿no? Ahora, ayudó mucho que yo, y también tal vez entre las dos cosas son correlativas, yo tal vez me eché mucho con la ciencia ficción en la universidad, porque dialogaba muy bien ese género, sobre todo en estas tendencias de los finales de los 90 y sobre todo de los 80 y los 90 para acá, desde el cyberpunk en adelante, un poco de la nueva ola para adelante,
La ciencia ficción era tal vez lo que muchos lo han dicho, ¿no? Lo han dicho teóricos, lo han dicho también los escritores, es como el género del presente, fue el género del presente en la era posmoderna, sí, ¿no? Y la ciencia ficción hablaba mucho más de la realidad presente que otros géneros en esta época, ¿no? Entonces, mis estudios de comunicación también como que dialogaron muy bien con esas lecturas de ciencia ficción. En esos años universitarios, Juan Alberto no solo descubriría nuevas lecturas, sino que su manera de leer el mundo comenzaba a transformarse. Con el paso de los días, las herramientas académicas como la semiótica, la sociología y las teorías de la comunicación se convirtieron en lentes a través de los cuales comprendía los textos de una forma más profunda. No se trataba solo de leer, sino de desentrañar las capas ocultas de la realidad, utilizando la literatura no solo como un pasatiempo, sino como una forma de entender el mundo que lo rodeaba. Fue allí donde descubrió que los textos no solo podían ser leídos, sino también interpretados de múltiples maneras, tomando vida propia en su mente. Pero a mí, la verdad, la formación en comunicación social en esa época en Atenas me sirvió muchísimo para entender el mundo, porque en realidad era un curso muchísimo de antropología, de sociología, ¿no? De teoría de comunicación, de teoría de los medios. También ahí fue que aprendí muchísimo de semántica, ¿no? Y yo valoro mucho esa formación que yo tuve. Creo que fue, no sé si todavía sigue siendo igual, ¿no? Entre los libros que más impactaron su proceso formativo, autores como Jean Baudrillard y Paul Virilio jugaron un papel fundamental. Estos pensadores le ofrecieron una nueva forma de leer a la sociedad y la literatura, y la academia dejó de ser una obligación para convertirse en un espacio de descubrimiento continuo. En esa etapa fue que yo me volví un lector de otro tipo de textos más académicos, digamos, ¿no? No solo leer literatura, sino leer ensayos y leer libros académicos, ¿no? Pues ensayos filosóficos, sociológicos, ¿no? En comunicación hay autores que a mí me gustaron mucho en esa época, que era mi lectura no solo por tarea, pues, ¿no? Era mi lectura, me empezaron a gustar como Paul Virilio, me acuerdo que Jean Baudrillard, que estaba muy en boca en esa época, y yo lo leíamos con pasión, y que dialogaba muy bien con la literatura que leíamos en esa época. Pero eran libros que ya uno leía por gusto, no por solo que le tocara, sino ya leer los ensayos de Virilio era pues interesante, ¿no? A todos estos autores ya se volvía también una pasión, ¿no? Fue en la Universidad Javeriana donde conoció a uno de sus profesores más influyentes, Rodrigo Argüello, quien lo introdujo en un seminario llamado Ilustres Desconocidos. Este espacio ofrecía algo más que los textos clásicos, adentrándose en los autores menos populares, pero igual de importantes. Gracias a Argüello, Juan Alberto se sumergió en obras que salían de las márgenes de la literatura conocida, y fue allí donde por primera vez leyó Ruido de Fondo de Don DeLillo, una obra que marcaría un antes y un después de su forma de entender la literatura y el mundo. Pero esa era una clase muy chévere porque él lo que sí, por encima de todo, él lo que es un gran lector, bueno, de todo, está muy bien, muy enterado del panorama de la literatura contemporánea y bueno, la literatura en fin. Pero el seminario de Ilustres Desconocidos era como para hacernos descubrir autores nuevos o de pronto no tan nuevos, pero que la gente no suele leerlos, en fin, ¿no? Y sí me dejó un poco no deja de ser en todo caso un poco como la idea de que después, una idea muy hipster de leer lo que nadie más lee, ¿no? Pero sí era como más que eso, más que por pose o era como de salir un poco de lo que lee todo el mundo, ¿no? Y dejar de llevarse por las novedades editoriales, por cómo me crean las editoriales o las librerías, y escarbar un poquito los catálogos de las editoriales que vienen con otras cosas, ¿no? Entonces, Rodrigo Argüello no solo cambió la manera en que Juan Alberto veía la literatura, sino que también lo enseñó a buscar más allá de lo evidente, a valorar lo que otros no veían. Gracias a él, Juan Alberto descubrió autores y textos que le cambiaron la vida y lo hicieron pensar en la literatura de una manera más compleja. Así, como ocurre en los mejores procesos de aprendizaje, las recomendaciones y descubrimientos de un buen maestro se convirtieron en huellas indelebles en su camino intelectual. Mirando a un autor iba descubriendo otro, descubrí que se decía mucho que Paul Auster era un autor que estaba muy inspirado en donde porque era Paul Auster. De hecho, a Paul Auster lo había encontrado de otra manera y eso.
En la feria del libro, la vez que veía algunos, no me acuerdo quién distribuía en esa época esta edición, pero yo me acuerdo que empezaron a llegar los libros de Anagrama con cierta abundancia, ¿no? Anagrama no era la libro, no era la editorial tan importante o tan visible que es hoy. En esa época, pues, obviamente ya era desde España venía como con mucha cosa, pero todavía era una editorial independiente, no era así, era que por eso hace algunos años. Pero era una editorial que era como la que editaba a los autores más desconocidos también, ¿no? Y yo pues, simplemente, yo en esa época no era tan consciente de las editoriales, yo solamente veía pues, estos libros amarillos, son como interesantes, ¿no? Y vi que uno de los que más títulos tenía era Morota. Y un día me compré un libro de esos por casualidad, no, pues por casualidad, no, porque tenía la curiosidad, ¿no? Yo veía que los autores que estaban en el catálogo de Anagrama, que para mí no eran Anagrama, sino eran los libritos estos amarillos, no estaban en otras editoriales. Entonces yo empecé a la curiosidad y hasta que un día me animé a comprar uno y me compré un libro de Paul Auster que se llama El Palacio de la Luna. Como suele suceder con las buenas lecturas, una historia llevó a otra. Y es que a veces un buen maestro deja marcas en formas de lecturas y autores que perduran por siempre. Gracias a Rodrigo Argüello, Juan Alberto descubrió mundos distintos, desde clásicos góticos hasta obras poco leídas. Entonces, bueno, con Rodrigo leí muchas cosas, también hay descrito, por ejemplo, a Melmo del Rabundo, ¿no? Esta novela gótica del siglo XVIII, de Maturin, ¿no? Que también me fascinó, pero también descubría Buenos Aires, ¿no? De una novela de la persona latinoamericana que no se lee tanto en chino, de Buenos Aires, es una novela como casi estudiada Ulises, ¿no? Y no se lee tanto. Entonces, él nos podía leer autores tanto del pasado como del presente que no eran los que usualmente se veían en su vida. Y esto también a mí me tocó mucho, como la perspectiva, el interés de tipo de recuerdos que también o incluso hace redescubrir títulos que eran los más famosos de los clásicos, ¿no? Y todo eso fue formado como algo mucho más profundo, su identidad. Esos descubrimientos fueron formando una parte fundamental de lo que Juan Alberto es hoy. La literatura se convirtió en su brújula, en un componente esencial de su identidad, y su pasión por leer nunca desapareció. Y está muy bien, sí. No, la lectura para mí fue fundamental, o sea, y es fundamental, y sigue siendo parte como de lo que me da a mí, pues en lo que va a ser buena parte de mi identidad, digamos, ¿no? Porque tiene varias funciones. La literatura es como una de mis fuentes fundamentales de placer y de entretenimiento. Yo sigo leyendo por placer y por gusto y por esparcimiento. Lo alterno un poco con el cine y la televisión, y con los hobbies que me siguen gustando mucho. Pero la literatura sigue siendo parte de como, sí, eso es lo que yo más compro, no, y yo pues más y no los compro por comprarlos. Claro, hay muchos que tengo ahí títulos desde años, pero yo sé que los momentos voy a leer. Y otros que los compro y los leo inmediatamente, ¿sí? Pero es parte también como que la biblioteca es una extensión de lo que yo soy o lo que yo siento o creo que soy. Así, en los años universitarios, la lectura dejó de ser solo una pasión íntima para convertirse en una forma de pensar el mundo. Entre clases, lecturas exigentes y largas conversaciones con maestros y compañeros, Juan Alberto fue encontrando su voz, su lugar en ese vasto territorio de las palabras. No solo se formó como lector, empezó a descubrirse también como alguien que podía enseñar a leer, a mirar y a interpretar. Para seguir explorando esta etapa y conocer más sobre los libros, las anécdotas y los aprendizajes que marcaron sus años universitarios, te invitamos a visitar el blog interactivo de este audiolibro. Allí te esperamos con fragmentos inéditos, fotografías, apuntes de clase y muchos recuerdos que te expanden esta historia. En el próximo capítulo nos acercaremos a otra faceta de su vida, la docencia, porque para Juan Alberto enseñar nunca fue transmitir conocimientos, sino compartir de una manera de habitar en el lenguaje. Capítulo 4. La palabra que guía. Los inicios de una vida dedicada a la enseñanza. La docencia llegó a la vida de Juan Alberto de forma inesperada, como suelen llegar las grandes revelaciones. No fue un plan trazado ni un objetivo claro desde el comienzo. Más bien,
Fue el resultado de una serie de encuentros fortuitos, de momentos que abrieron puertas sin que él siquiera lo notara. Y sin embargo, una vez dentro del aula, algo se encendió. Cuando sea grande quiero ser como esta persona, o yo quisiera dominar un tema. Creo que estaba ahí como un poquito más inconsciente, pero yo no me había planteado la idea de ya graduar mi voy a dedicar todo eso. No sé si afortunadamente, pero pues otras cosas que pueden atribuirle al destino que no creamos en el ejercicio. Yo recién me gradué, yo empecé a trabajar, pero no mi primer trabajo no fue en docencia. Fue como más como proyecto de la comunicación. Pero entonces me acuerdo que no era un trabajo muy permanente, entonces tenía todavía esa obra laboral, digámoslo así. Y me acuerdo que me llamó un profesor de la universidad y me dijo que él estaba dictando una clase en una universidad y que necesitaban, que él iba a dejar esa clase y que él puso en mí para que lo reemplazara. Y pues me fui como muy halagado y me pareció súper interesante, pero yo dije, pues pucha, pero ya voy a dictar una clase, no tengo ni idea, ¿no? Pero le dije que sí de una, y listo, no, yo lo hago. Y él pues me dio su programa inicialmente, y yo como que me llama mucho por el programa de quisiera dictar la clase, que además era una clase en un programa de artes, ¿no? Ese primer encuentro fue decisivo. Frente a un grupo de estudiantes curiosos, en medio de las lecturas, discusiones y silencios atentos, Juan Alberto empezó a entrever otra faceta de su relación con la literatura, la de acompañar a otros en sus propios descubrimientos. Desde ese momento, la enseñanza dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una vocación. Sé que hay gente que sufre cuando empieza a enseñar, y a mí no digamos que me fluyó completamente, pero no, o sea, desde el primer momento creo que fui encontrando como las estrategias para que pueda funcionar ahí, así. Y me gustó y como me fue bien, pues entonces me terminé enganchando y ahí quedé enganchado. Después hice también paralelamente otros trabajos, ¿no? Tanto editoriales como incluso una actual que trabajo, no lo van a creer ustedes, no, ahorita no sería capaz de hacerlo, pero en esa época lo hice. Incluso trabajé como ilustrador, ¿no? Cuando estaba todavía en la universidad, yo ya hice ilustraciones con un par de revistas, alcancé a ilustrar un libro, bueno, en fin, después eso lo abandoné y ya hoy en día no prefiero hacer, pero tuve mis experiencias en ese trabajo editorial de la ilustración. Después hice también algunos trabajos editoriales, ¿no? Y fui alternando ciertos trabajos con la docencia, pero me fui como especializando en la docencia y me fue muy bien docente y ya me carrilé por ahí y todavía al principio no eran sobre todo cosas muy teóricas, digámoslo así, ¿no? Sobre todo pues porque, bueno, también fue interesante que yo me eché primero con la docencia en un programa de artes porque también me obligó a aprender mucho de estética, de historia del arte, de arte contemporáneo, bueno, en fin. Y después con la escritura, ¿no? Enseñar escritura para artistas, incluso alcancé a dictar en la Universidad Nacional una materia de la maestría en creación y era escritura para artistas, ¿no? Pues buena parte de la primera mitad de mi carrera docente fue muy relacionada con la historia de las artes, ¿no? Después ya me empecé a meter más en programas de literatura y en programas de diseño, y después finalmente creé la Academia y ahí primero me especialicé mucho en el tema de la semiótica y después con todo el tema literario. Pero bueno, en esa primera etapa del docente más relacionada con las artes visuales, digamos así, también encontré otro gusto literario, otro gusto de lector más bien, digamos, tenía tanto antes que era la lectura de textos estéticos y la lectura, ¿no? La lectura de textos de artistas, por ejemplo, ¿no? Y esto también me abrió otro territorio que creo que para alguien que estudia literatura hoy en día debería leer esas cosas también, ¿ya? A veces... En paralelo, su camino como docente comenzó a consolidarse, sobre todo en entornos artísticos. Su primer gran vínculo fue con estudiantes de artes, lo cual le exigió aprender nuevas formas de leer y pensar. Así comenzó a adentrarse en la estética, la historia del arte y las teorías contemporáneas. Es así como la docencia
Para Juan Alberto no fue una transmisión unidireccional de saberes, fue desde el inicio una conversación constante entre disciplinas, un territorio fértil donde la literatura se encontraba con la imagen, con lo visual, con lo plástico. Fue en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital donde esta interlocución se hizo más profunda. Allí encontró un entorno donde la escritura no solo era una herramienta, sino también un medio expresivo para los artistas. Acompañó tesis, orientó proyectos y vio florecer escritores en espacios donde en principio se buscaban pintores y escultores. Muchos de mis estudiantes o personas a las que les ayudé con su tesis cuando trabajaba en esta Facultad de Artes hicieron tesis literarias dentro de programas de artes. Y a todos los fue muy bien, algunos de ellos hoy publican, escriben, ¿no? En el espacio académico, las palabras de Juan Alberto resuenan con la fuerza de una pasión por la literatura que trasciende las aulas. Como docente, imparte diversas asignaturas que entrelazan la teoría literaria con el análisis de los medios, la semiótica y el cine. Cada uno de esos cursos ofrece una mirada única al mundo de las letras y más allá. Listo. Bueno, yo actualmente dicto, voy a decir, 3 tipos de materias. En realidad dos, y una materia es como científica, pero las tienes que ver. Dicto las asignaturas que trabajo para el programa de estudio literario y edición y las asignaturas que dicto para toda la universidad, como parte de mi ejercicio como profesor del área de humanidades de estudio literario de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, nuestra área le provee muchas materias al resto de la universidad, sobre todo a la Facultad de Artes y Diseño. Ahí también hay una conexión un poco con lo que les contaba ahorita, de esa experiencia previa. Esas materias las que dicto para el resto de la universidad son materias de humanidades, son áreas de humanidades, y siempre como usted algunas gente las no ha dictado, ahorita en el tercer voy a retomar una que solía dictar. Todas las materias de semiótica en las artes y edición son exclusivamente para las artes y diseño, de diseño gráfico, publicidad, fotografía, artes visuales, arquitectura, edición. Y todas las materias del programa de dirección, que son estas que se estoy dictando, me viene narratología, que es una que más he dictado. Estoy dictando el primer módulo de introducción a la teoría literaria. El amor por el libro como objeto físico es algo que Juan Alberto lleva consigo, no solo en sus clases, sino en su vida diaria. Y no se trata solo de la lectura como un acto individual, también busca generar una relación compartida entre el texto y los estudiantes, entre las páginas y las mentes que las leen. Para él, los libros tienen la capacidad de ser vehículos de una experiencia emocional profunda. En su aula, cada libro se convierte en una puerta abierta hacia nuevas perspectivas. Es muy bonito en tapadura, ¿no? Con una calidad de papel muy buena, con unas cuartas. Entonces a mí la dimensión literal de los libros me gusta. Me gusta también que la gente piense que, es decir, claro, por supuesto que lo fundamental es el contenido literario, la manera en que una escritora le da uso a las palabras, pero eso no tendríamos acceso a eso si no fuera porque existe de una manera material, ¿no? Entonces, y porque, digamos que también siento que a veces uno llevar el libro le ayuda a la gente a engancharse más, ¿no? Y a tomarse más en serio unas fotocopias o que un PDF, ¿no? Porque uno ve y dice, uy, bueno, está editado por el editorial, ¿no? Es importante, es algo noso. Gente que se toma el trabajo de traducirlo, de editarlo, diagramarlo, de darle, ¿no?, una calidad a la edición. Así, la relación entre Juan Alberto y sus estudiantes no solo se da a través de la transmisión de conocimientos, sino en la creación de un espacio donde los libros son el medio que facilita el encuentro de ideas, el despertar de nuevas inquietudes. Su método de enseñanza se convierte en un viaje compartido, donde los estudiantes no solo aprenden a leer, sino a sentir, a interpretar las historias desde una perspectiva emocional y crítica. En la relación, lo que ustedes dicen, la relación sensorial con el libro, pero no solo sensorial, sino es que el libro es un objeto digno, es un objeto que le da un estatus y un aura y una importancia al contenido que vehicula, ¿no? Entonces, por eso también en las clases me gusta que valore eso de
Detrás de un libro hay mucho trabajo, hay mucho cuidado, es un objeto precioso, es un objeto, ¿no? Que exige una cantidad de labores que pasan por lo estético, por lo sensorial, ¿no? Y que finalmente redundan en el placer de la lectura y en conocer unas palabras y unos significados que son fundamentales, ¿no? Pero creo que también hay que mucho diferente, ¿no? Como que vea esa relevancia y diga, bueno, vamos a leer a este autor, y así yo no lo vaya a leer en esa edición que me está mostrando, sino en el PDF, yo me consigo mi edición por otro lado más barata, lo que sé, pero por lo menos sí está como esa relación un poco también de respeto a lo que no vale de pie, sino y de placer. Para Juan Alberto, el arte de enseñar no solo radica en transmitir lo que se sabe, sino en abrir puertas, en generar inquietudes, en provocar la curiosidad y el asombro. La literatura no es un tema aislado, es un puente hacia otras formas de ver el mundo, hacia otras formas de pensar, de sentir, y a través de sus clases consigue que sus estudiantes se embarquen en ese viaje, un viaje que no termina al cerrar el libro, sino que continúa mucho después, en sus vidas y en su relación con el arte y el conocimiento. Hay un cuento que yo uso, bueno, y es con estudiantes no de literatura, sino de sus carreras. Yo les puedo leer cuentos generalmente para empezar una clase que no es de literatura ni nada, que cuentos tengo, pero hay personas que estaban agradecidas de estar puestos a leer eso. Entonces, por ejemplo, uno es La persistencia de la visión de John Barley, que es un escritor de ciencia ficción, que es un cuento de ciencia ficción que yo uso para introducir un curso de señática de las artes de diseño, ¿no? Y ese cuento la gente fascina, lo ama, lo se engancha mucho con él. Y otro es un curso más reciente que es el de Ted Chiang, que se llama La historia de tu vida. ¿No? Ese cuento también la gente lo recuerda mucho, con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? En el ejercicio de la docencia, el diálogo es constante. A veces se piensa que el conocimiento solo fluye en una dirección, del maestro hacia sus estudiantes. Pero quienes han habitado el aula con curiosidad y humildad saben que también se aprende al enseñar. Juan Alberto lo ha vivido así. En distintos espacios de enseñanza ha descubierto libros que conoció gracias a sus estudiantes. Recuerda, por ejemplo, una clase sobre literatura colombiana en el cine. En el trabajo final, cada estudiante debía elegir un libro. Un chico de cine le presentó una colección de cuentos cortos, escrita por un autor colombiano y ambientada en Bogotá. Era una obra que él no conocía y que terminó por ampliar en su biblioteca personal. El autor de apellido Cooper, ¿no? Es un escritor que también lo publica Anagrama, curiosamente, que lo encontré porque me lo recomendó un estudiante también hace ya un poquito más de tiempo. Cosas de literatura juvenil contemporánea que yo no conocía, ¿no? Las he ido descubriendo con ustedes, ¿no? Sobre todo ahora en el pregrado, bueno, porque hay una cantidad de cosas con... Entre recomendaciones estudiantiles y descubrimientos propios se cuelan nombres como Octavia Butler y George Perec, libros que desafían lo editorial como Pichipoy de Dragaluz, o lecturas con múltiples capas narrativas, lectura como La vida, instrucciones de uso, que trazan mapas secretos de edificios y memorias, o Pálido fuego de Nabucco. Recomendaciones que se vuelven descubrimientos, lecturas que ingresan a la biblioteca de Juan Conde por caminos inesperados, por la emoción de quienes las comparten, por el asombro que despiertan, por la conversación que permiten, porque enseñar también es escuchar lo que leen otros. Desde la experiencia acumulada, desde la mirada que observa y aprende, Juan Alberto deja un consejo para quienes se preparan para enseñar la lectura, un recordatorio que es también una invitación a la curiosidad y a la escucha. Bueno, yo creo que enfatizar un poco esa idea de buscar también otro tipo de lecturas, ¿no? Que no sean... Porque a veces también la gente se satura, ¿no? Que sí que le hablen de los mismos autores, de las mismas autoras, ¿no? Siempre los mismos nombres, siempre se leen las mismas. Un poco también despertar la curiosidad en los docentes de que exploremos el mundo editorial y el mundo literario y busquemos otras cosas que además dialogan también mejor con las personas, con los estudiantes, ¿no? Pues eso me parece fundamental. Segundo, incluso si lo que se lee, pues también hay que leer, por supuesto, lo conocido, lo clásico, los nudos. Y no hay que dejar de ser conscientes de que si se le sigue leyendo es porque es importante, es porque efectivamente
y introdujo en el mundo ideas nuevas o sensaciones nuevas, ¿no? Pues claro, no ya de gustar mucho menos de los clásicos ni de los autores y autores consagrados que se leen, porque ahí hay una importancia de ahí, ¿no? Pero también incluso cuando se lee a esos autores, tratar de mostrar o tratar de indagar qué es efectivamente aquello que hace que esta obra, ¿no? sea o tenga el impacto que tiene, ¿no? Y hacerlo en todos sus niveles. Por supuesto, lo que más directamente nos impacta son los personajes, las sensaciones, los sentimientos que vincula una obra, y eso es fundamental, y ese siempre será el punto de partida o siempre será el centro, digamos, de la lectura. Pero a veces también es necesario mostrar, bueno, pero eso se logra a través de unos recursos, y estos recursos son técnicos, son narrativos, son lingüísticos, e incluso son editoriales, ¿no? Entonces un poco como mirar todas esas capas y mostrar cómo ese placer o esa afinidad o ese rechazo incluso o esa tristeza que me produce este libro, cómo se logra, cómo se construye eso, ¿no? Cómo se llega a producir ese diálogo con un lector que se siente identificado con uno. Entonces eso creo que también es muy importante, pero también creo que complemento de eso, no olvidar nunca detrás siempre por escuchar y conocer la manera en que la gente se encuentra en su primera lectura con una obra, ¿no? Que poner a dialogar esa experiencia un poco más inmediata, a veces más ligera o a veces más espontánea o más emocional que una obra, y poner esas experiencias de los lectores y de lectoras en diálogo con esas otras lecturas que implican otras capas u otras dimensiones de conocimiento para hacer a un libro, ¿no? Pero no olvidar que siempre esa puerta de entrada es fundamental, ¿no? Como placer, la emoción o el rechazo incluso a veces que nos produce una lectura. Entre aulas, libros, dibujos y palabras, Juan Alberto fue encontrando su lugar. Un lugar que no está fijo, que no tiene fronteras claras, pero que lo define. El de quien enseña mientras aprende, el de quien lee mientras escucha, el de quien escribe mientras dialoga con otros mundos. Es allí donde la literatura se vuelve puente, juego, ensayo y error, donde el aula es también laboratorio, escenario y biblioteca viva. Recuerda, querido oyente, que si quieres conocer más sobre las materias que ha dictado, los textos que ha trabajado y algunas de las experiencias más significativas que ha vivido como docente, te invitamos a explorar el blog de este audiolibro. Allí encontrarás materiales complementarios, libros mencionados como La vida de instrucciones de uso, Pálido fuego, entre muchos otros, y relatos inéditos desde el aula que amplían esta biografía lectora. Así llegamos al final de este recorrido sonoro por la experiencia de Juan Alberto Conde Aldana, lector curioso, editor inquieto, maestro generoso. En su voz y en sus silencios, en sus aulas y en sus libros resuena una certeza: enseñar no es una línea recta, sino un camino de búsquedas, encuentros, desvíos y afectos, una práctica que se reinventa en cada clase, en cada lectura compartida, en cada estudiante que llega con una pregunta inesperada. A lo largo de este audiolibro lo hemos acompañado por pasillos, recuerdos, libros marcados y momentos que construyen su oficio. Un oficio que no es solo enseñar, sino también es acompañar, escuchar, provocar y confiar, porque en el fondo, como él mismo lo ha dicho, no se trata solo de enseñar a leer, sino de invitar a mirar el mundo con otros ojos. Ojalá algo de esta historia resuene en la tuya, y ojalá también encuentres tu propio modo de leer, de enseñar y de habitar en las palabras.